Hola, hola, Dios les bendiga. Les saluda el alumno y licenciado José Armando Jaimes Buitrón de la licenciatura en Teología y Ciencias Pastorales de SAI University. El día de hoy en este video quiero compartir un poco acerca de lo que es el desarrollo de la Reforma, un poco acerca de las cosas que la Iglesia del Señor ha venido pasando durante sus inicios. Desde sus inicios hasta la fecha, la Iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido ataques, ha sufrido diferentes cosas que la han llevado a perder el rumbo, que la han llevado a desviarse de lo que verdaderamente es el centro de la Iglesia cristiana, que es Cristo, la cabeza de la Iglesia. Vamos a ir un poco atrás a la historia y vamos a ver desde dónde nació la Iglesia. La Iglesia, recordemos que nació en el día de Pentecostés. De ahí en adelante la Iglesia comenzó a crecer, la Iglesia comenzó a expandirse y poco a poco se fue incrementando el número de fieles, el número de feligreses en lo que es el cuerpo de Cristo. Pero poco a poco la Iglesia fue perdiendo el rumbo. Es decir, que la Iglesia fue metiéndose en diferentes doctrinas, en diferentes dogmas que iban en contra de lo que Dios hablaba, que iban en contra de los principios que estaban establecidos en la palabra de Dios. Y la Iglesia siempre ha tenido la necesidad de ser reformada, la necesidad de salir de donde estaba y volver a su primer amor, volver otra vez a el verdadero centro que es Cristo. Y vamos a recordar un poco acerca de aquellos reformadores que Dios a través de su Espíritu Santo usó para querer reformar la iglesia, como lo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Corinto y el apóstol le decía a la iglesia que los dones espirituales que ellos habían recibido de Dios eran para edificación del cuerpo de Cristo y no para presunción. Era para que la iglesia se edificara, para que la iglesia creciera en amor, en armonía, en comunión con Dios. Tenemos el ejemplo de Constantino. La historia nos narra que cuando Constantino llega al trono en el siglo IV, Constantino se vuelve al cristianismo. Parecía algo bueno a simple vista, pero ¿qué pasó? El pueblo, en lugar de volver, en lugar de seguir fielmente a Dios, se corrompió. Más otra vez cayó lo que se le conoce como una ignorancia religiosa. Cayó en cosas que otra vez lo desviaron de lo que era el verdadero centro. Y a través de Constantino el pueblo se expandió, pero ahora se expandió de una manera distinta. ¿Por qué? Porque todos estaban equivocados, porque todos se habían desviado. Y después de Constantino, Dios siguió levantando a varios reformadores que tuvieron el intento, tuvieron la disposición en su corazón para levantar argumentos en contra de las cosas que estaba habiendo en ese tiempo, en contra de las cosas que eran contrarias a lo que la palabra escrita decía. Tenemos el ejemplo de Juan Wycliffe. Juan Wycliffe negaba la transubstanciación y con el paso del tiempo Dios fue levantando a grandes hombres que estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por causa de la palabra de Dios. Varios hombres que dejaron argumentos listos y dispuestos para lo que se le llama más adelante, se le llamó la Reforma Protestante. ¿Y quién dio inicio con la Reforma Protestante? Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, enclavó sus 95 tesis en la entrada del castillo de Wittenberg, Alemania. Martín Lutero, en la mayoría de sus tesis, habla acerca o en contra de las indulgencias, porque él era un vendedor de indulgencias, y una indulgencia no es otra cosa más que la facilidad de perdonar pecados. Entonces él en un momento determinado se dio cuenta que esto no tenía ningún beneficio, que solamente era para enriquecer la vida de aquellos que hacían este trabajo. Martín Lutero se dio cuenta y comenzó a rebelarse en contra de todas estas cosas y que tuvo que encarar a todos aquellos compañeros suyos que también estaban en la venta de indulgencias para rebelarse en contra de ellos. Y así es recordado como el principal reformador, como el hombre que estuvo dispuesto incluso a dar su propia vida para reformar a la iglesia cristiana, para volver a la iglesia al primer amor, para volver a la iglesia al verdadero centro que es Cristo Jesús, y que no es necesario un pago, y que no es necesaria una ofrenda para venir a Dios, que no es necesaria ninguna cosa, ningún sacrificio, más que conocer y entender que Cristo vino a morir por nosotros en una cruz en aquel día para darnos salvación y vida eterna.
Dios les bendiga.